Buenas, buenas. Espero que hayan podido ver el video. El día de hoy vamos a ver lo que es el gas ideal y también vamos a comenzar lo que es la unidad 3. Este, el gas ideal no es un tipo de gas, sino es un modelo matemático. Es decir, el gas ideal es una abstracción, pero de muchísima utilidad, ya que nos permite simplificar de sobremanera todos los cálculos referentes al comportamiento de los gases. Entonces, lo que vamos a hacer es aproximar el comportamiento de los gases reales al gas ideal. El gas ideal en realidad no existe, es un modelo matemático, pero decimos que los gases reales se van a comportar de forma similar y vamos a seguir ese modelo matemático. Lo interesante del gas ideal es que las ecuaciones resultan ser muy sencillas, bastante simples. Primero comienzo presentándoles lo que es la ecuación del gas ideal. Esta ecuación que observan acá es la que describe el comportamiento de un gas. Y le llamamos ecuación del gas ideal porque es una idealización del comportamiento de un gas real. Nótese que a la izquierda del igual tenemos presión y volumen. Y a la derecha tenemos número de moléculas, constante de Boltzmann y temperatura. Entonces, para qué interesante, esta ecuación nos permite obtener, por ejemplo, el volumen si yo conozco la cantidad de sustancia, la temperatura y la presión. En este caso que les comento, lo que haríamos es despejar V. Nótese que en este caso K es igual a una constante igual a 1.38 por 10 a la menos 23. Se conoce como constante de Boltzmann y esta N mayúscula es el número de moléculas. Nótese que evidentemente no es muy conveniente escribir el número de moléculas como un valor numérico, porque son números muy grandes. Lo más conveniente sería utilizar esta otra ecuación que tenemos acá, donde n minúscula es el número de moles, n mayúscula se conoce como constante de Avogadro. Esta acá es la constante de Boltzmann, que ya vimos que tiene un valor constante de 1.38 por 10 a la menos 23 julios por grado Kelvin. Y aquí tenemos la temperatura. Recuerden que cada vez que utilizan esta ecuación tienen que utilizar la temperatura en grados Kelvin. Esa sería una notación por aquí bastante importante que la voy a colocar por acá. Entonces cada vez que utilizan esta ecuación, recuerden usar grados Kelvin. Entonces, la constante de Avogadro es el número de moléculas en cualquier mol de sustancia. En cualquier mol de sustancia lo que tenemos es 6.02 por 10 a la 23 moléculas. De esta forma, nosotros, si ustedes observan esta ecuación, tenemos aquí dos constantes, que es el número, que es la constante de Avogadro y la constante de Boltzmann. Entonces eh, vamos a representar el producto de estas dos constantes como una sola y le vamos a llamar R. R sigue siendo una constante que tiene un valor de 8.31 julios por mol y por grado Kelvin y se denomina constante molar de gas. Entonces, al final,
lo que se recomienda es utilizar esta ecuación de acá, tomando en consideración que N está en moles, T, la temperatura va a estar, digamos, en grados Kelvin, V, que es volumen, en metro cúbico, y presión, que va a estar en fuerza por unidad de superficie, es decir, pascales. Entonces la ecuación del gas ideal va a quedar de esta manera. Ahora bien, yo les hago la siguiente pregunta. De acuerdo a la ecuación del gas ideal, ¿qué pasa si mantenemos el volumen? Es decir, V lo mantenemos constante y aumentamos la temperatura. Repito, ¿qué pasa si V se mantiene constante y aumentamos T? Evidentemente N no va a cambiar, ¿verdad? N minúscula porque es la misma cantidad de sustancia y esta es una constante, no cambia. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? Les doy unos minutos para que piensen. Profe, esa P aumenta también. Sí, eso es lo que dice aquí. Aumentamos T, la temperatura, y V se mantiene constante. ¿Qué pasaría en ese caso? Aumentaría la presión. Aumentaría la presión. Eso es lo que nos dice la ecuación del gas ideal. Correcto. Ahora bien, ¿qué pasa si disminuimos el volumen y mantenemos la temperatura constante? Denme un minuto para contestar una llamada justamente de Carlos Ruiz. ¿Qué pasa si disminuimos el volumen de un gas ideal a temperatura constante? Ya se cortó la llamada, entonces no hay problema. ¿Qué pasa si disminuimos el volumen de un gas ideal a temperatura constante? ¿Alguien que me quiera decir? Disminuye la presión. ¿Perdón? Disminuye la presión. Ok, si mantenemos la temperatura constante, entonces el lado derecho de la ecuación es constante. Y si disminuimos el volumen, aumenta la presión también. Para que el producto se siga manteniendo constante. Ok, este es el tipo de preguntas que puedo preguntar en selección única en el examen. Y pensaba entregarles el examen la siguiente semana. Por cierto. Y para que lo entreguen dentro de 2 semanas. Ahora bien, habiendo visto la ecuación del gas ideal, hagamos un pequeño problema, el problema número 2 de esta presentación. Se nos dice que tenemos un cilindro aislado ajustado provisto de un pistón que contiene oxígeno a una temperatura de 20 grados y a una presión de 15 atmósferas en un volumen de 22 litros. Nótese que se nos está dando la temperatura, la presión
y el volumen. Evidentemente tendremos que pasar esa temperatura a grados Kelvin y litros tendremos que pasarlo a metro cúbico. Y se baja el pistón disminuyendo con ello el volumen del gas a 16 litros y al mismo tiempo se eleva la temperatura a 25 grados. Suponiendo que el oxígeno se comporte como un gas ideal, ¿cuál sería su presión final? Entonces, vea qué interesante. Esto es un ejercicio posiblemente muy parecido al que podría venir en el examen, en el que se emplea el gas ideal. Entonces se nos están dando valores. Se nos dice que tenemos una temperatura inicial de 20 grados. Entonces comencemos, digamos, a colocar aquí los valores a la izquierda. Entonces se nos da la temperatura inicial, que es de 20 grados. Buenos días, muchachos. Hoy entrenamos a las 7 de la noche, de 7 a 9, para que estén enterados. Hay que ver a la Liga Serie a las 7 de la tarde. Entonces, También tenemos una presión inicial de 15 atmósferas. Y un volumen inicial de 22 litros. Entonces ocupamos pasar estos 20 grados a grados Kelvin. Pero bueno, terminemos de recolectar los datos primero. Porque tenemos también una temperatura final de 25 grados. Tenemos también una presión final, que es lo que queremos determinar. ¿Y el volumen final de cuánto es? ¿16 litros?
Correcto, 16 litros. Ok, a continuación lo que vamos a hacer es pasar los grados centígrados a grados Kelvin y los litros a metros cúbicos. Profe, esa temperatura final no es 25. Sí, tienes razón. Es 25. Ok. Entonces vamos a reescribir la temperatura en grados Kelvin. ¿Cómo hacemos para pasar de grados centígrados a grados Kelvin? ¿Recuerdan? Lo que hacíamos era sumarle un valor a los grados centígrados. Le sumamos 273. Entonces eso me quedaría 293. Y bueno, esta temperatura está 5 grados por arriba de esta. Entonces serían 298. Y a continuación pasamos una atmósfera de presión a, a pascales. Recordemos que una atmósfera de presión son 100.000 pascales. Entonces me quedaría 15 por 10 a la 5 por acá. Y bueno, recordemos que un litro es 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces por aquí lo que hacemos es multiplicar por 10 a la menos 3 nada más, muy sencillo. Y por aquí también obtenemos un resultado parecido. Aquí me quedarían 16.0 o 16 nada más. Y bueno, ya tenemos los valores listos para aplicar la ley de gases ideales. Nótese que se aplicarían en dos instantes de tiempo diferentes. En este instante de tiempo, la aplicamos para obtener la cantidad de moles y luego la aplicamos en este otro instante de tiempo para poder obtener la presión final. Entonces, tomamos la ecuación de gas ideal y la aplicamos en dos momentos diferentes.
Estas son las dos ecuaciones que utilizamos. Entonces primero utilizamos esta de arriba y luego la de abajo. Entonces, y de aquí vamos a despejar, digamos, este producto. O podríamos despejar n también. Entonces, despejemos n. Que bueno, despejar n es bastante sencillo. N va a ser igual simplemente a... Profe, R era el de Avogadro. Y n, sí, no, n no es el número de Avogadro, n es el número de moles. No, R. R es otro número, que lo dijimos acá que era el, vamos a ver, se llama constante molar de gas. Ese es R. Es diferente. Ok, hagamos este cálculo, un cálculo bastante sencillo. Tenemos la presión inicial, que es de 15 por 10 a las 5 pascales. Aquí olvidamos poner las unidades de medidas. Pongamos aquí unidades de medidas, pascales. Profe, ¿cuánto? El valor de R era 8.3314, es así. Correcto. Por ahí, 8.31 Julio 31. mol por grado Kelvin. A mí esa me daría 13.55. Ya lo hizo. ¿Cuánto le daría el Sí, número de moles? 13.55. 13.55 moles. Sí, creo que da ese valor. Ok, ya tenemos el número de moles. A continuación vamos a aplicar la segunda ecuación.
y vamos a despejar la presión P sub F. Y para eso nada más simplemente este que está multiplicando lo pasamos a dividir al otro lado. Y bueno, en este caso tenemos N, que es 13.55 T sub F y V sub F. ¿Cuánto me daría esto? ¿Cuánto nos daría? ¿Alguien que me quiera hacer el cálculo? Profe, a mí me dio 2.1 por 10 a la 6. 2.1 por 10 a la 6. También. 2 ¿Y cuáles serían las unidades? Pascal, ¿no? Correcto, serían pascales. 2.1 por 10 a la 6. Denme un segundo que me están llamando. Voy. Carlos Ruiz me está llamando hoy.
Hola, hola. Ok, disculpen, estaba hablando justamente de este curso con Carlos Ruiz. Sí, me estaba dando indicaciones de cuánta gente pasar y cuánta gente... No, mentira, eso es broma, eso es broma. Es broma. Eso es broma. Ok, excelente. Profe, esas bromas no se dan, no sea así tan brusco. Sí. Ok, esta es la presión final de 2.1 por 10 a la 6 pascales. Y lo más seguro es que venga un problema parecido en el examen. ¿Verdad? Recuerden que les estoy diciendo que el examen se los estaré dando la siguiente semana para que me lo entreguen dentro de 2 semanas. Estoy pensando en un examen que va a tener selección única, respuesta breve y problemas, 5 problemas posiblemente. Tienen una semana de tiempo, entonces viene bastante cargadito, ¿verdad? Y son problemas parecidos a los que hemos venido haciendo. Ok, ahora vamos a seguir también con el tema de temperatura y calor. Vamos a pasar a la unidad 3. Vamos a ver. Por cierto, si revisan el campus virtual, van a encontrar una práctica. Esa es una práctica para el examen. Es altamente deseable y recomendable que la hagan para el examen, la práctica 3. Profe, Práctica 3, no, práctica de examen. Profe, ¿usted va a subir la solución de la práctica? Sí, pero no por ahora, sino durante la semana. Seguramente la siguiente semana les estaría subiendo la solución. Esa práctica no hay que subirla. No es moral la tarea. La asignación es moral, ¿verdad? Pero sí les voy a dejar una tarea hoy. Además de la práctica. La práctica es para que comiencen a estudiar. Profe, una consulta. Es que hace un tiempo, bueno, hace unas clases atrás, habías dejado 2 ejercicios, 2 problemas para practicar, pero era una práctica moral. Eran acerca de la ecuación de Bernoulli. Correcto. Pero usted había dicho que iba a subir la solución de esos dos No la subí. problemas como para confirmar los resultados. Les debo eso. ¿Podría Voy a tratar de subir? subirlos hoy. Está bien, gracias. Ok. Ok, sigamos adelante con la unidad 3. Denme un segundo que se está descargando. Por cierto, ¿cómo está todo por allá, por Punta Arenas? Todo bien, profe. Gracias a Dios. Todo bien. Tengo entendido que han habido como muchos problemas, ¿verdad? Más, más que todo, inundaciones y eso por las fuertes lluvias, pero nada más que eso. ¿Y todos están viviendo ahorita en Punta Arenas o algunos están viviendo en otro lado? Digamos, digamos, están viviendo... Y por la pandemia hubo mucha gente se está trasladando, digamos, a otras zonas del país. O gente tal vez que es de San Ramón, que vivía en Punta Arenas para estudiar y que ahora está en San Ramón. Todos. Profe, yo soy de la zona norte, aquí en Upala, y yo vivía allá en Punta Arenas, pero apenas el primer cuatri el año pasado. Y ahí me vine para acá y casi que no he vuelto a ir.
va a costar acostumbrarse, ¿verdad? Otra vez cuando, si en algún momento, vuelven lo que son las clases normales. Ya imagínense, esperemos que no vuelvan, la verdad, ya me acostumbré así a la modalidad virtual. Sí, yo soy muy escéptico de que eso de que eso ocurra. Si las vacunas sirven, volveríamos el siguiente año. Si las vacunas no sirven, que es una posibilidad también, ¿verdad? Estaríamos tal vez a 3, 4, 5 años de que volvamos, ¿verdad? Al menos yo hice una estimación inicial y pensé que esta situación iba a durar 5 años con vacunas y 10 años sin vacunas. Pero digamos, me atrevo a decir, digamos, que con vacunas duraría un año más, con vacunas efectivas. Ok, ya habíamos hablado bastante de la unidad 3, aquí vamos a retomar algunos puntos. Yo les había comentado que el calor es tránsito de energía y para que haya calor, esa energía tiene que pasar de un sistema a otro. Cuando el calor entra en un cuerpo, se produce calentamiento y cuando sale, se produce enfriamiento. El calor es energía que fluye entre un sistema y otro a causa de la diferencia de temperatura entre ellos. El calor no es una propiedad intrínseca del sistema, ¿verdad? A diferencia de la temperatura. El calor no es energía interna. El calor es cuando la energía pasa de un cuerpo a otro o de un sistema a otro. Y bueno, hablemos de la transferencia de calor. El calor se puede transferir de 3 maneras diferentes. Conducción, radiación y convección. Cuando hablamos de conducción hay hay un contacto físico entre los cuerpos. Cuando hablamos de radiación no hay contacto físico, lo que es energía que se está transfiriendo a través de ondas electromagnéticas. Y convección, que es un proceso en el cual los materiales, el material frío tiende a bajar y el material caliente tiende a subir. Este ciclo se repite en forma indefinida hasta que llegamos a una situación de equilibrio térmico en el fluido que estamos considerando. Entonces, hablemos más de la convección. Digamos, en una fogata se observa cómo se transporta energía hacia arriba por convección. Esto tiene lugar cuando un fluido, el aire o el agua, entra en contacto con un objeto cuya temperatura es mayor que la de su ambiente. Entonces, digamos, el aire frío tiende a bajar y el aire caliente tiende a subir. Analicemos un poco más el fenómeno de convección. El fluido entra en contacto con un objeto caliente. Otra vez pongámoslo, digamos, el fluido de menor temperatura entra en contacto con un objeto caliente, aumenta su temperatura y tiende a subir. Entonces, un fluido a una temperatura menor se acerca a un objeto más caliente, se eleva la temperatura de este fluido que está en contacto con el objeto caliente y el fluido ahora más caliente se eleva por las fuerzas de flotación. Este proceso se repite una y otra vez. La convección es lo que explica la transferencia de energía de calor en la atmósfera terrestre. Siempre tenemos que el fluido más frío desciende y el fluido más caliente sube. A veces este proceso se repite de forma caótica y lo que tenemos son huracanes, tornados y otros eventos atmosféricos. Entonces el fluido más frío desciende, cuando baja se calienta y vuelve a subir. La convección también es útil en los sistemas de aire acondicionado.
Denme un segundo que tengo otra llamada. Ok, entonces hablamos de los sistemas de aire acondicionado. En un sistema de aire acondicionado ocurre algo muy interesante y es el hecho de que el aire caliente sube y el aire frío baja. Entonces, generalmente un sistema de aire acondicionado utiliza la convección con el propósito de que haya transferencia de energía a través de la habitación y se alcance una temperatura más o menos de equilibrio. Todo esto nos lleva a la primera ley de la termodinámica. Ustedes ya conocen lo que es la primera ley de la termodinámica. En un sistema termodinámico donde la energía interna es el único tipo que puede tener, la ley de conservación de la energía se expresa de esta forma. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que la energía se conserva. Esa es la primera ley de la termodinámica. Y la primera ley de la termodinámica tiene implicaciones muy importantes en lo que respecta a el universo en el que vivimos. Por ejemplo, la ley de voltaje de Kirchhoff, que tal vez ustedes ya conozcan, está basada en la primera ley de la termodinámica, en la ley de la conservación de la energía. Esa ley se expresa de la siguiente forma. Esta ley lo que nos dice es que para tener un cambio en la energía interna, que todo cambio en la energía interna es el resultado de un trabajo y una transferencia de calor. Veamos esta ecuación más en detalle. Q es la energía transferida entre el sistema y su ambiente debido a una diferencia de temperatura entre ellos. Omega es el trabajo hecho en el sistema o por él mediante fuerzas que actúan en su frontera. Y delta E es el cambio de energía interna que ocurre cuando se transfiere energía hacia el sistema o se extrae de él. Hablemos también de lo que es la capacidad calorífica. La capacidad calorífica de un cuerpo es la división entre la cantidad de energía transferida a él en un proceso y su cambio de temperatura. Entonces por acá tenemos lo que es la cantidad de calor transferido y aquí el cambio de temperatura en el objeto. Entonces dividimos la cantidad de calor transferida entre el cambio de temperatura y obtenemos lo que se conoce como capacidad calorífica. La capacidad calorífica para un objeto dado es una variable intrínseca, es decir, es la misma siempre para ese cuerpo en particular. Tenemos también lo que es la capacidad calorífica volumétrica. Lo que hacemos en este caso es dividir
el calor entre la temperatura y este resultado también lo dividimos entre el volumen. Entonces la capacidad calorífica volumétrica describe la capacidad de cierto volumen de una sustancia para almacenar calor al experimentar un cierto cambio en su temperatura sin cambiar de fase. Se diferencia del calor específico en que está determinado por el volumen del material, mientras que el calor específico está basado en la masa del material. Entonces, esto nos lleva a algo muy importante y muy interesante. Aquí tenemos lo que es el calor específico y de hecho no veamos todavía el calor específico, veamos lo que es la capacidad calorífica volumétrica. Nótese que el agua tiene una altísima capacidad calorífica volumétrica. Es capaz de absorber, requiere muchísima energía para aumentar su temperatura. Lo mismo con el acero. Y no así con el aire. El aire requiere relativamente poca, digamos, energía para aumentar su temperatura. Esto es bastante interesante porque eso nos explica por qué es que los carros utilizan agua para enfriar sus motores. Y es que el agua es una sustancia, un material que logra almacenar muchísima energía. Pregunta 1, ¿cuánta energía ocupo para aumentar la temperatura de un metro cúbico de agua en 10 grados? En base, digamos, a esta información que tenemos acá. Bueno, me parece que deberíamos primero, antes de resolver ese problema, ver lo que es el calor específico. En el caso de la capacidad calorífica volumétrica, nosotros dividimos entre el volumen. En el caso del calor específico, dividimos entre la masa. El calor específico se representa con una C minúscula y se obtiene al dividir el calor entre la masa y la diferencia de temperatura o cambio de temperatura. El calor específico tiende a ser constante para una sustancia dada. Esto nos permite a nosotros hacer este cálculo. ¿Cuánta energía ocupo para aumentar la temperatura de un metro cúbico de agua en 10 grados centígrados? Podríamos utilizar esta misma ecuación junto con la ecuación de la densidad para el agua. Entonces, tenemos esta ecuación del calor específico del agua. El calor específico del agua es una kilocaloría por kilogramo por grado centígrado. Podemos utilizar kilocalorías o julios. Entonces, y me preguntan por la energía, entonces ocupo despejar Q en esta ecuación. Entonces vamos a despejar Q en esta ecuación. Y tenemos el calor específico. Tenemos el cambio de temperatura que es de 10 grados centígrados. Nos faltaría la masa, pero para calcular la masa podemos utilizar la densidad del material multiplicada por el volumen. Y bueno, ya con esto ya podríamos hacer el cálculo. Tenemos el calor específico del agua, que es de 1 kilocaloría por 1 kilogramo por grado centígrado. 1 kilocaloría. Es importante colocar las unidades de medida, ¿verdad? Para no equivocarse y dar el resultado en kilocalorías o en julios, dependiendo del valor que hayamos utilizado para el calor específico. Entonces sería 1 kilocaloría por kilogramo. Tenemos 1 kilogramo por acá y tenemos 1 grado centígrado. Eso lo multiplicamos por la densidad del agua. ¿Alguien que me diga cuál es la densidad del agua?
Alguien que lo averigüe rápidamente. Bueno, son 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces son 1000 kilogramos por metro cúbico. Sí, profe, aproximadamente. Sí, aproximadamente correcto. Y eso lo vamos a multiplicar por la diferencia de temperatura, que son 10 grados. Y también por el volumen, se me olvidó el volumen. Es un metro cúbico de agua, entonces sería un metro cúbico. Entonces te quedamos con este resultado, sería esto, tachamos estas unidades. También podemos tachar metros cúbicos. Y tachamos también grados centígrados. Y lo que me quedan son kilocalorías, sería 1 por 1000 por 10. Serían 10.000 kilocalorías. Ahora bien, les comento que este valor es relativamente alto. Digamos, aumentar la temperatura del agua es un proceso desde el punto de vista termodinámico bastante costoso. Se requiere muchísima energía para aumentar la temperatura del agua. Muchísima energía. A tal punto que los elementos, digamos, desde el punto de vista energético, con mayor consumo dentro de una casa, suelen ser aquellos que aumentan la temperatura del agua, como por ejemplo una cocina o una termoducha. Entonces, el gasto energético para aumentar la temperatura del agua es muy significativo. Entonces, el agua tiene esa desventaja, se ocupa mucha energía para aumentar su temperatura, pero tiene eso a su vez, es una ventaja porque nos permite utilizarla en sistemas de refrigeración, como es el caso de la mayoría de vehículos. Ok, en base a este resultado, ¿qué opinan del agua como un material aislante? ¿Es un buen material aislante? ¿Qué me dicen? Profe, yo creo que no sería un buen material aislante. Aislante desde el punto de vista de... Que depende, estamos viéndolo desde el punto de vista térmico, ¿no? Sí, correcto. Para mí sí, porque por algo están utilizados en vehículos y otras cosas. Sí, la respuesta correcta es que sí, el agua es un buen material aislante porque yo ocupo mucha energía para aumentar su temperatura. Entonces, cuando usted coloca, por ejemplo, una fuente de agua en una casa o una cortina de agua, para esa cortina de agua, esa fuente, va a requerir mucha energía para aumentar su temperatura. Entonces, es un buen material aislante.
Si ustedes revisan, por ejemplo, esta lista, van a ver que los materiales que son buenos aislantes, es decir, que tienen una capacidad calorífica volumétrica alta, se suelen utilizar como materiales de construcción. Y la razón de eso es porque son buenos aislantes. Decir que tiene una capacidad calorífica volumétrica alta o un calor específico alto es sinónimo de decir que un material es un buen aislante. Vea, por ejemplo, el caso de ladrillo. Se ocupa muchísima temperatura, muchísima energía para aumentar la temperatura de un ladrillo. Es un excelente material aislante. Y es justamente esa es la razón por la cual se suelen hacer, digamos, cortinas de agua en algunas construcciones de lujo. Porque ayudan a mantener la temperatura. Entonces, es por eso que nos permite, son tres conceptos, ¿verdad? Diferentes: capacidad calorífica volumétrica y calor específico. La capacidad calorífica volumétrica es básicamente capacidad calorífica por unidad de volumen, y el calor específico es capacidad calorífica por unidad de masa. Entonces, viendo esta tabla, ¿qué consume más energía? ¿Calentar 1 kilo de agua o calentar fibra de vidrio? 1 kilo de agua o un kilo de fibra de vidrio. ¿Qué consume más energía? De acuerdo a esa tabla. El agua, profe. Definitivamente, ¿verdad? ¿Y de qué forma se puede aprovechar una sustancia con mayor calor específico? Bueno, se suelen utilizar como material aislante. ¿Y qué importancia tiene conocer el calor específico de construir una casa? Bueno, generalmente construimos con valores que tienen un valor de calor específico bastante alto. Eso sería todo por el día de hoy. La siguiente semana vamos a terminar la unidad 3 y con eso ya tendríamos suficiente material para el primer examen parcial. Les debo las soluciones de las prácticas. Entonces, los insto a utilizar las siguientes 2 horas de clase para que resuelvan la práctica de examen número 1. De fijo, de esa práctica van a salir de la práctica del examen número 1, de fijo van a salir problemas para el examen. Entonces les recomiendo, digamos, que los resuelvan, que los tengan ya resueltos, porque eso les va a ayudar, digamos, a hacer el examen con mayor agilidad. Eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Profe, ¿puedes subir de una vez la presentación de esta unidad? Ya la veo suya. Ok, listo. Profe, y dijo que iba a dar una práctica, una tarea, algo así para hoy. Sí, ok, se me olvidó, casi se me olvida dejárselas, que dicha que me acordó. Les voy a dejar lo que es la tarea 3, que va a consistir en un problema, y ahorita se lo subo. Ya casi le subo el problema y la presentación. Sería la tarea número 3. Profe, ¿cuándo hay que entregar la tarea número 3? Disculpe. Sería para la siguiente semana. Perfecto, profe, gracias. Okay. Gracias, profe, que pase buen día. Luego, gracias.